Recording is on. Bueno, hola, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez con otra, con otra entrevista más o otra charla más. Esta vez he querido volver a otra madre que nos va a contar su experiencia con su hija. Yo creo que el papel de las madres es muy importante y voy a sacar todas las experiencias de madres que pueda. También habrá algún profesional, pero casi todos serán familias. Así que bueno, hola Mari Carmen, Hola. encantada de que estés aquí con nosotros otra vez. Ya estuviste mucho en las charlas de antes, en las que hacíamos todos juntos. Y yo sé que tienes mucho que contar y por eso, bueno, te llamé y a ver qué podemos ir sacando en esta charla. Me alegro mucho de que estés aquí, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. La verdad es que algunas veces yo creo que es el destino, pero curiosamente cuando tú me escribiste llevábamos unos días, bueno, unos meses ya, lo que llevamos de invierno, que mi hija me pedía que contara su experiencia en un canal de YouTube. Ella me pedía crear un canal, pero nunca encontraba cómo ni el momento. Y bueno, pues de estas cosas de la vida que de repente me hablas tú, me dices que sí, y dije, bueno, pues este es el momento. Oh, me alegro, oye, Y sí, me sí, alegro de que eso pueda servir. sí. Me da pena porque después de una mala experiencia, pues ella no se atreve no quiere enfrentarse a una cámara y salir su cara pública. Y eso es lo que me da pena, pero fue a raíz de una mala experiencia que tuvo. Entonces, pero bueno, eso ya se trabajará y se irá viendo para que ella misma pueda contar su vivencia en primera persona. Claro que sí. Hombre, sería mejor, pero si ella quiere que se sepa, pues ahí estás tú, también Sí, puedes sí, hacerlo sí, muy bien. claro, claro. Bueno, pues si quieres te empiezo a contar un poco Tu experiencia en el sistema educativo. sí, nuestra experiencia en el sistema educativo, que a la vez te lleva a las experiencias a nivel social, porque los niños socializamos lo primero en el cole, entonces es la base principal. Nosotros empezamos en la escuela infantil, llevamos a Nerea a la escuela infantil y bueno, pues como cualquier otro niño. Y llegó un momento pues que nosotros ya habíamos notado que, bueno, pues que quizás algo necesitaba cierta atención y algo raro estaba pasando que se nos escapaba. Y bueno, pues la verdad es que en ese momento la profesora que tuvo, bueno, pues se volcó y sí que le dio mucho cariño, apoyo en todo lo que necesitáramos y tal, pero la verdad pues tampoco había mucho conocimiento ni mucha formación en el tema. Sí es cierto que esa persona después le llevó a la situación de Nerea, el tratar con Nerea le llevó a formarse después y a especializarse. Y bueno, pues eso yo creo que es un punto bueno a, Muy a bien. destacar de los inicios, ¿vale? Después de aquella etapa, que en realidad fue solo un curso, llegamos a la etapa de infantil, de 3 añitos. Entró en el cole y bueno, pues yo siempre digo que los profesionales algunas veces o no, o ellos tienen un gran desconocimiento, porque digo tienen porque siguen pasando estas cosas, no hace ya, Nerea tiene ahora 20 años, pero es que aún siguen pasando. Y de momento lo primero es que Nerea entró a educación infantil con adaptación curricular significativa, directamente. Un dictamen, porque le había un equipo de orientación antes de pasar al cole, y entró con adaptación curricular significativa, Desde el primer momento. desde el primer momento. ¿Eso qué conlleva? Pues como Nerea dice, que le cuelgan la etiqueta. Le cuelgan la etiqueta y a partir de ese momento ya no es una niña más del centro, ya la dejan que haga lo que quiera para que no moleste, es decir, entonces, ¿qué podemos hacer en 3 añitos? Pues que juegue, la dejo que juegue y ya está. Pero luego a la vez decimos que no ha cumplido los criterios mínimos de infantil y que pasará a primaria, por supuesto, con adaptación curricular significativa en todas las materias, incluida educación física, Para los, religión. perdona, Mari Carmen, para los Sí. que no sepan, que también hay gente que no entiende muy bien esto de las adaptaciones, Sí. ¿qué conlleva el tener adaptaciones curriculares?
Pues conlleva que lo que se va a trabajar con ellos es un desfase que normalmente suele ser de mínimo 2 años, 2 cursos, con respecto al resto de sus compañeros. O sea, Nerea trabajaba cosas totalmente distintas al resto de sus compañeros. Las fichas que hacía, pues bueno, pues eran dibujitos muy sencillitos. Además, toda la presión que había continuamente era porque Nerea no conseguía hacer la grafía de los lacitos, enlazar las letras, contando con que su desarrollo de psicomotricidad fina, pues le costaba un poquito más y aquello costó horrores. Y Finalmente, sí, dime. tampoco titulan con las... Claro, tampoco titulaba. Ahora dicen que sí, pero bueno, de eso ahora yo tengo mis dudas. Ahora, Sí. ahora llegaremos ahí. Ahora dicen que sí. Bueno, lo iremos viendo. Pero en aquel momento es cierto que el entrar a educación infantil y seguir en primaria con adaptación curricular significativa implicaba que ibas a llevar un desfase durante toda tu etapa obligatoria educativa y eso iba a conllevar que no pudieras titular. Y fue lo que ocurrió al final y hubo que, bueno, pelear desde el minuto uno, pero aquella etapa fue horrible, la de la ESO. En fin, como te decía, pues se empeñaban en que tenía que hacer la grafía con los lacitos, enlazada la letra y tal, porque ese era el sistema, y como es el sistema y hay que llegar a una meta, pues todos vamos por el mismo caminito, como rebaños. Entonces decidimos su padre y yo que la mejor opción, porque la relación con sus compañeros tampoco era buena, porque se dedicaban a veces a pegarle, los profesores no se enteraban, en fin. Decidimos que repitiera curso, fue como algo excepcional solicitado por la familia y nos lo concedieron. Y entonces nos encontramos con una profesora que dijo que escriba como quiera. Yo le voy a enseñar mayúsculas, a ver si quiere aprender, pero que ella escriba como quiera. Y entonces empezó a decirle, Nerea, escríbeme tu nombre. No se entendía lo que escribía, pero la profesora le decía, muy bien, Nerea, has puesto Nerea. Y en 4 meses aprendió a escribir y empezó a leer. Solo Así. hace falta creer en ella. Claro, ella lo tenía ahí, pero era incapaz de expresarlo de la forma en la que se lo pedían. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues llegamos, después de aquello, llegamos a la etapa de primaria y bueno, pues en primaria ya directamente, en primero no le permitieron llevar libros y solo podía hacer fichas o cuadernillos de fichas, como digo, con un desfase curricular muy importante, porque es que así ellos consideraban que era mejor para que no se agobiara. Claro, si a una persona le das lo que quiere, lo que ya sabe, no se agobia, no se tiene que esforzar, ni ellos tampoco se tienen que esforzar en enseñarle. Entonces, pues bueno, así fuimos pasando un curso y otro, y a partir de tercero, pues como familia, fuimos teniendo conocimiento de más legislaciones, de cómo estaba el tema, de los derechos que teníamos, de lo que se estaba haciendo mal y se había hecho mal desde el principio, y empezamos a exigir. He de decir que desde primero de primaria intentaron que fuera un centro de educación especial. Entonces, en tercero, como digo, empezamos a plantarnos y bueno, a leer legislación y a intentar formarnos en los derechos que nuestra hija tenía. Entonces, descubrimos que por muy mal que estuviera la legislación, que sí que estaba mal y que aún sigue teniendo muchas carencias, estaba peor la práctica y la voluntad y la empatía que había en los centros educativos, tanto de familias en algunas ocasiones como de profesorado. Entonces, bueno, pues nos negamos en rotundo a que fuera un centro de educación especial porque siempre hemos apostado porque donde tiene que estar es donde está el resto de niños, en la escuela ordinaria. Y recuerdo un inspector que en aquel momento nos decía que nos estaba poniendo la bandeja de pasteles encima de la mesa y no queríamos cogerla, que nuestra hija iba a ser feliz en educación infantil. Y ahí iba a sufrir. En primaria en el ordinario iba a sufrir. Y entonces, pues se molestó mucho porque a mí solo se me ocurrió decirle, bueno, pues cuando lleguemos a secundaria, usted pone los pasteles y yo el café. Y así lo dejamos, nos negamos en rotundo, firmamos que no y seguimos adelante. ¿Y qué pasó? Apoyando. ¿Seguisteis? ¿Eh? ¿Qué Sí, pasó?
O sea, cuando firmáis que no, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Pues en aquel momento, como habíamos firmado que no y como le habíamos rebatido con legislación, porque este hombre decía, no, es que según la orden 138 y tal, y entonces abrí mi carpeta y le dije, dígame usted dónde pone eso. Y su respuesta fue, es que las familias no tenéis por qué conocer la legislación. Oh, qué Claro, barbaridades de esas. no les conviene, no les conviene que Claro, es mejor vamos. que no tengamos conocimiento de esas cosas, porque así no ponemos pegas. Claro. Y bueno, pues entonces viendo esa situación, pues optaron por dejarnos seguir. Y entonces luego empezaron a venir algunas presiones por parte del equipo directivo, de PT, no le dejaban avanzar y bueno, hubo que hablar con los profesores individualmente para que le quitaran adaptación en ciertas materias que claramente no tenía que tener adaptación. Y bueno, conseguimos que le quitaran adaptación en religión, que ya ves tú. Conseguimos también que le quitaran adaptación en educación física. Pues yo soy entrenadora de balonmano, compañera encima del profesor que había de educación física, y yo le decía, a ver, las cualidades motrices de otros niños pueden ser incluso peores que las de Nerea, entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Esto no tiene sentido. Y al final, pues cedió y se quitó adaptación en educación física, pero hasta que no llegamos a quinto, no hubo una profesora, que se llama Pilar, que quiso apostar un poquito más por ella y le quitó la adaptación en cono, que se llamaba, y le dejó un poquito de avanzar y se dio cuenta que resultaba que es que sí, aun con el desfase que llevaba de 2 cursos, ella era capaz de aprobar quinto en cono. O sea, se había perdido 2 años de formación que le llevaban de ventaja al resto de sus compañeros y compañeras. Y aún así, ella era capaz de aprobar. Entonces le mantuvieron, le quitaron esa adaptación de cono, a la profesora de inglés no le dejaron el equipo directivo que quitara la adaptación en inglés, que también quería quitarla. Y las siguientes propuestas eran, no propuestas, era meternos miedo. Hubo un momento que la directora del centro me dijo que estábamos cometiendo una barbaridad, que nuestra hija en el instituto iba a ser carne de cañón para que el resto la acosara. Entonces, Se lo que no dijo la directora. la directora del centro educativo al que iba de primaria. Me dijo que eso, iba a ser carne de cañón y que íbamos a cometer una locura con llevar a nuestra hija al instituto. En fin, miedo, lo que pasa que ya en aquella etapa teníamos tan claro que había que seguir adelante, porque entonces ya Nerea sí decidía, sí tenía capacidad de decidir, y ella quería claramente ir al instituto y tenía una ilusión tremenda. ¿Y por qué se la íbamos a quitar y íbamos a decidir por ella? Claro que sí. Claro, entonces seguimos adelante. Llegamos a secundaria y entró, como digo, con adaptación curricular significativa en lengua, mate y inglés. Claro, al llevar lengua y mate en adaptación curricular significativa, con ese desfase, eso era lo que después le iba a impedir titular. Claro. Claro, entonces nuestro objetivo era continuamente que le quitaran la adaptación, al menos de una, al menos de lengua, para que ella en el futuro, cuando llegara a cuarto, pudiera titular. Pero no había manera. Lo único que sí, al entrar a primero, la profesora de inglés dijo, yo no le voy a hacer adaptación curricular hasta que no haga la evaluación inicial, como a todos. Entonces hizo la evaluación inicial y vio que, vuelvo a decir como antes, con un desfase de 2 cursos, pues Nerea resultó que fue de las notas de la media para arriba más altas de la clase en inglés, y tenía un desfase, según el colegio, el centro de primaria, de 2 cursos, ¿vale? Entonces le quitaron la adaptación en inglés y se quedó con adaptación curricular en lengua y en mate. Y no pensaron en probar si esas también las podía. No lo No pensaron, ni siquiera pensaban, dieron oportunidad. no, para nada, pero porque el profesorado no se atrevió. O sea, yo siempre
Hace tiempo ya, hace años, que empecé a decir que la discapacidad no la tiene mi hija. La discapacidad la tienen los que no saben enfrentarse a la situación y no saben tomar otra forma de trabajar, otras medidas que puedan hacer que cierto alumnado apruebe. Entonces, si ellos no saben trabajar, ¿por qué decimos que mi hija tiene discapacidad? ¿Porque lo dice un papel? Bueno, pues eso es muy relativo. Entonces llegamos a primaria, o sea, perdón, a secundaria y bueno, pues esa etapa ha sido horrible, horrible porque ha pasado por muchas situaciones muy malas, por malas situaciones con el profesorado, malas situaciones con el alumnado, con gran parte del alumnado. Es cierto que había algunas chicas y algún chico que bueno, simplemente la toleraban, pero hubo gente que le hacía la vida imposible, que le hacía la vida imposible. Yo recuerdo una vez llegar a mi casa de una reunión que venía precisamente de la Delegación de Educación y encontrarme a mi hija metida en la bañera con agua helada en pleno diciembre, vestida, llorando amargamente, intentando superar esa situación. Y luego pretendían que llevara toda la cantidad de trabajo, de deberes, de ejercicios. Si había 15 ejercicios, 15 que había que hacer. Y por más que lo explicaba, ellos no lo entendían. Yo le decía, vamos a ver, si hay 15 ejercicios y vamos a trabajar 3 conceptos en los 15 ejercicios o 4, ¿por qué no le ponemos 4 ejercicios que trabajen esos conceptos? Quiero decir, ¿por qué saturarla de trabajo cuando sabemos que a ella le cuesta el doble de horas de su vida? Pues no había manera, no había manera. La verdad es que por aquel entonces, primaria e inicios de secundaria, contamos con una profesora particular a la que consideramos amiga de la familia y gran conocedora de Nerea, porque nos echó una mano, no, nos echó todo el cuerpo, confió en ella y lo que en el centro educativo no eran capaces de hacerle aprender y entender, ella lo conseguía. Entre ella y nosotros salía adelante, pero no por el centro educativo, que es lo que siempre decimos y queremos que quede muy, muy claro, porque ayudas tuvo muy pocas, zancadillas muchas. Bueno, aquí decimos zancadillas, no sé, Sí, sí. ponerle el pie muchas veces, siempre, continuamente. Y lo que más rabia nos da es que se creen inclusivos porque toleraban que estuviera matriculada allí. Y para ellos eso es inclusión. Y eso no es inclusión. Nos encontramos con situaciones muy, muy desagradables. Yo no sé si te acuerdas, Belén, una vez te pedí permiso al principio de conocerte en las redes, te pedí permiso para utilizar un vídeo como final de una exposición que iba a hacer mi hija para el día del autismo. Me suena, pero me escribe tanta gente que a veces... Claro, claro. Entonces, ella ese curso, me parece que estábamos, no recuerdo ya bien, pero creo que era en tercero de la ESO, le propusieron en el centro que si ella quería hablar de su etapa escolar, y yo no sé qué se creían que iba a decir. No sé qué se creían que iba a decir. Eso no, se lo propusieron en enero y, empezó ella, y claro, hasta abril ella empezó pues se cogió una libretita y iba apuntando las ideas que se le iban ocurriendo, todo lo que se le iba ocurriendo. Y luego, entre las dos, con esas ideas, pues elaboramos un documento pues en lectura fácil, para que a ella le resultara, bueno, yo creo que a cualquiera que tenemos que dar un discurso nos resulta fácil así. Entonces ella se plantó en un escenario delante de 400 alumnos más sus profesores y contó su vida, contó cómo lo había pasado, cómo lo mal que lo había pasado, cómo se había sentido en el patio a la hora de jugar en el recreo, en el patio, porque ella intentaba jugar y le decía, no, Nerea, que tú no sabes, y no había nadie de intermediario ahí que intentara, bueno, pues mediar para que el resto de alumnado entendiera que todos nos teníamos que aceptar, ¿no? E incluir.
Y bueno, pues fue contando ese tipo de cosas, cómo lo pasaba con los profesores, lo mal que lo había estado pasando, cómo se agobiaba con ciertas situaciones que ocurrían en clase y que la provocaban, lo mal que lo pasaba cuando había alumnado que se dedicaba a chincharle, decimos aquí, a pincharle con las cosas que a ella no necesitaban insultarla, con decirle ciertas cosas la provocaban para que ella estuviera enfadada o llorando todo el día, toda la mañana. Entonces el alumnado que sabía eso, pues se dedicaba a eso. Y bueno, pues con todo eso, que era su realidad. Ella esperaba, tenía mucha esperanza esos meses, que todo siempre me decía: "Todo va a cambiar. A partir de ese día verás, mamá, cómo todo cambia. Todo va a cambiar", y no cambió. Lo que No. ocurrió fue que empeoró, pero por parte del profesorado. A la primera que llamaron a fila fue a mí, porque se creían que el discurso de Nerea lo había escrito yo. Así era lo que conocían a Nerea. No la creían capaz de escribirlo, de escribir esas cosas. Y Y en vez bueno, de caérsele la cara de vergüenza, sí, la criticaron, al revés. la empezaron a, bueno, pues a tratar mal en el centro, tanto alumnado como cierto profesorado. A mí me empezaron a decir que es que cómo se nos ocurre, que es que por qué había dicho eso, que por qué había hablado así y tal. Y bueno, pues esa es la mala experiencia que decía antes que había tenido Nerea a la hora de expresar su vida, de contar su vida en público. Y Mm. desde aquel momento no ha querido más salir. De hecho, yo le había propuesto poner ese vídeo, que dura unos minutos, ponerlo hoy, y no ha querido. No quiere que salga su cara. Quiere que hable, quiere que lo cuente, pero que sea yo. No quiere que salga su cara. Entonces, pues bueno, situaciones horrorosas. La mayoría del profesorado, la gran mayoría. He de decir que hubo algún profesor que bueno, que intentaba comprenderla, que no estaba formado como el resto del profesorado, porque yo estoy harta de oír que es que nos falta formación y mucha voluntad Y y recursos, mucha empatía. se Claro, oye todo como que, venga, son recursos lo único que hace falta. Que no son claro, recursos lo único hacen que hace falta, falta. claro, hacen falta recursos y formación. Vale, se está intentando dar formación. Yo pertenezco a una asociación que ya hemos hecho en 2 cursos hasta antes de la pandemia, unas jornadas educativas donde se les formaba en DUA con Antonio Márquez, José Mm. Blas, han venido, tal. Hemos hecho unas jornadas que han estado bastante bien. Bueno, pues del instituto, por ejemplo, solo acudió la directora y se fue a media mañana. Y se fue además con la idea diciendo: "Esto que dicen esto no se puede hacer en un centro educativo". Y esas son las soluciones. Entonces que Para mí es más es muy importante la voluntad que la formación, que también claro, es muy importante, ¿eh? No digo la formación, los recursos, todo es muy sí, importante. Pero sí, yo en mi experiencia me han demostrado que quien ha querido sí y quien no ha querido no. Entonces, claro. he dependido de eso. Es lo que y es que es la realidad, es que las familias, nos pasamos el verano rezando a lo que cada uno consideremos, eh, porque nos toque un buen profesor o profesora. Ya no tanto bueno, sino que comprenda a nuestros hijos y que tenga empatía y buena voluntad. Y eso no puede ser. Eso no puede ser para empezar, porque la educación es obligatoria hasta secundaria. Y la administración me está obligando a llevar a mi hija a un centro educativo. Y partiendo de esa base no podemos depender de la voluntad. Entonces, en fin, son situaciones muy... Es que están violando el derecho a la educación de tu Claro, hijo y encima se quedan tan tranquilos como si no pasara nada. ujú, Y encima tienes claro, que callarte porque si no te callas y si, por ejemplo, no cuenta Nerea eso, si Nerea no claro, lo cuenta, pues muy bien, pero si lo cuenta, pues encima a por ella. Es que es claro, además todo así, es todo, no sé. sí, yo tengo claro que les quedó un descanso cuando salimos del instituto, que dijeron: "Ya se van Nerea y su madre", porque ahí éramos el lote. Nerea y su madre, que se pasaba los días yendo a reuniones porque yo las solicitaba, intentando encontrar esa buena voluntad, y si no había voluntad, intentando hacerles entender cómo era la mejor forma en la que podía trabajar Nerea. Cómo lo estaba pasando Nerea. Bueno, para Nerea no era, para ellos lo que le pasaba a Nerea no era acoso.
O sea, que a uno le estén todo el día increpando para que se enfade y llore no es acoso. No es acoso porque no hay agresión, entonces no es acoso. Y un día, un solo día en toda su etapa educativa de secundaria, que Nerea se hartó y cogió a un chico del brazo y le zarandeó el brazo y le dijo: "Me tienes harta", y lo soltó. O sea, no hubo nada más, que no defiendo yo que eso tenga que ser, pero que ¿qué es lo que pasó? O sea, se defendió. Pues en el informe psicopedagógico de cuarto de la ESO figura como que hubo ciertos momentos en los que Nerea se comportó de manera agresiva. Es que, es que, por favor, con lo que ha aguantado, con lo que ha aguantado. De llegar días con el pelo, ella tiene el pelo largo, con el pelo lleno de gomitas. Otro día con la mochila llena de papeles y todo lo que le habían echado en la papelera. Pero eso no era agresión. Es que Nerea exagera todo. Que Nerea exagera todo. Entonces, ella lo ha pasado muy mal, ella y con ella su familia, nosotros, evidentemente. Hubo una ocasión en que la jefa de estudios, que era su profesora de biología, organizaban algo así como la Semana Cultural o algo así, iban a organizar un debate y lo propuso en la clase y Nerea llega a casa toda ilusionada y dice: "Yo quiero participar en ese debate". Pues nada, facilísimo, mañana llegas a la profesora y le dices: "Yo quiero participar". Y así lo hizo. Llegó al día siguiente y le dijo: "Yo quiero participar en el debate". Y la profesora solo se le ocurre la brillante idea, por eso digo que no la conocían, eh, de que con el trabajo que le costaba relacionarse allí con la gente y que la gente le aceptara, pues se le ocurre la brillante idea de decir: "Vale, pues búscate un grupo en el que participar". Claro, y vino a casa, dice: "¿Qué grupo me voy a buscar yo? Si es que ya me han dicho todos que tienen los grupos hechos, yo no Joder, me dejan, no puedo entrar en ningún grupo". Digo: joder. "Bueno, pues mañana otra vez". Vas a la profesora y le dices: "Mira, que no tengo grupo, ¿me puedes tú meter en uno?". Y así lo hicimos, así lo hizo. Y la profesora le dijo: "Bueno, me lo voy a pensar". Y al día siguiente, lo que ella pensó fue, y lo que le dijo a Nerea fue: "Mira, hemos decidido tus compañeros y yo", o sea, lo habían decidido entre todos, "hemos decidido tus compañeros y yo, en ausencia de Nerea, claro, porque ella no se enteró de esa conversación, que tú lo que hagas sea colocarles los papelitos del guión en las carpetas que tienen que llevar ese día en el debate". Madre mía. Claro, pues Nerea eso pues le llegó al alma, pues lo que acarreó es la frustración, esa sensación de no aceptación. Entonces pasé a hablar con la profesora, que ya digo, era la jefa de estudios del centro en aquel momento, y le dije que oye, mira, pasa esto. Y estaba Nerea delante. Quizá fue error mío hacerlo delante de Nerea, pero bueno, es que es su vida y quiero que ella se entere de todo lo que pasa sobre su vida. Y la profesora se le ocurrió decirme, dice: "Mira, te voy a ser sincera". Dice: "Es que, todos nos puede gustar correr la maratón, pero no todos valemos para las olimpiadas". Y, respiré hondo y le dije, digo: "Mira, pues llevas razón. Cualquier profesor puede aprobar una oposición, pero no quiere decir que por eso sea un buen profesor". Y así lo dejamos. Madre mía. Entonces, esas situaciones Estas que situaciones, yo cada vez las oigo más, Mari Carmen, son sí, cosas que se oyen que parece como una lluvia de ujú, discriminaciones pequeñitas ahí, pero que son grandísimas y hombre, que nadie se entera y que son que hacen totalmente muchísimo daño. invisibles. O sea, la discriminación no es solo irte a especial, que te echen a Claro. especial. Que yo digo que te echen porque te echan. Ujú. Y nadie me puede decir lo contrario. Pero esa lluvia de discriminaciones y de hacerle eso a una niña Sí, 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 sí. es Sí. alucinante. Pero además es que para ellos no es una discriminación, es una situación y una conversación totalmente normalizada. No, para ellos no tiene nada de discriminación eso, para ellos es una realidad y así es. Y bueno, el tema de titular en cuarto de la ESO fue porque en tercero intentamos que su profesora de lengua
le probara, solo queríamos que probara. Y le decíamos, mira, si ahora en tercero está haciendo segundo, que estaba haciendo entonces, por favor, prueba. No, perdón, en cuarto estaba haciendo segundo, le dijimos, por favor, prueba a que haga tercero. Y así el año que viene hace cuarto y puede titular. Repitiendo cuarto, claro, hace cuarto y puede titular. Si no, es que no va a haber forma. Porque además nos vamos en edad, porque Nerea había repetido en 5 años, en infantil. Entonces esa es otra, la legislación estaba de manera que si te vas en edad tampoco puedes seguir en el centro ordinario estudiando la ESO. Te tienes que ir con 18 años a titular en la escuela de adultos. Entonces, compramos un libro, el libro de tercero de la ESO, de lengua, y ese trimestre, el primer trimestre, en la primera evaluación llevó el libro de segundo y el libro de tercero. Y hacía, como el resto de sus compañeros, exámenes. Ella hacía de segundo de la ESO y además hacía otro examen de tercero de la ESO, que a veces hasta coincidían en el día. O sea, imagínate, para Nerea, que ni siquiera se lo espaciaban. Entonces, aún así, en enero nos reunimos y nos dice, oye, mira, que la situación es que ha aprobado los exámenes. Pero ¿sabes qué? Que es que creo que no está preparada. Que no está preparada. Aunque lo haya aprobado, no, volvemos a quedarnos con el temario de segundo, porque no está preparada. Y se nos cayó el alma encima. A ver, eran las posibilidades que íbamos agotando, porque ella tiene muy claro que quería estudiar después y no titular le impedía no seguir adelante. Le impedía seguir adelante con su formación. Pero con todo el esfuerzo que había hecho con los exámenes y Sí, sí, con y aquí aprobando. había aprobado, pero la A profesora ella, esa consideraba, cosa. Madre mía. además, se leía el doble de libros que el resto de sus compañeros, porque la parte de literatura, con sus libros de lectura que llevan en la ESO, ella se leía los que correspondían a segundo y los que correspondían a tercero durante esa evaluación. Y hacía exámenes de los 2 libros. Y tiene cojones de suspenderla, de dejarla. Sí, Madre sí, mía. porque ella consideraba que no iba a ser capaz. Así, palabras textuales. Intenté hablar con el orientador, con inspección, nada, no hubo forma porque la última decisión la toma el profesional, el profesorado. Entonces, como la última decisión la toma el profesorado, el inspector nos decía que él no podía hacer nada, que él tenía que confiar en lo que decía su profesional. Y entonces, ese curso le dije, mira, Nerea, la situación es esta, no vas a titular en la ESO. Imaginaros la frustración, los lloros y lo mal que lo pasó, o lo pasamos, mejor dicho. Y le dije, mira, directamente no te esfuerces en el resto de asignaturas, ve a tu marcha. ¿Para qué vamos a estar todos los días de 4 a 12 de la noche estudiando y haciendo deberes si de todas formas no te van a aprobar? Es decir, vamos a coger cada asignatura que traigas deberes y vamos a seleccionar algunos para no perder el ritmo, para seguir trabajando y ya está, y lo hacemos así. Y así lo hicimos. Y ese curso le quedaron 5 asignaturas, las 2 que de por sí, como tenían adaptación curricular significativa, aparecían suspensas en la evaluación, que esa era otra lucha, porque si aprobaba la adaptación curricular que la administración le había puesto, no podía entender, yo no podía entender y ella menos, no lo entendíamos, que por qué tenía que aparecer como suspensa, como insuficiente en las notas. Bueno, pues aparecía suspensa, no había forma, solo lo conseguí un curso, no hubo forma. Y bueno, llegamos, repitió cuarto, porque ya no tiró la toalla y quería seguir adelante, repitió cuarto, y entonces nos encontramos con una profesora, Manoli, la quiero nombrar porque gracias a ella Nerea ha podido seguir su formación y es muy importante para nosotros. En esta familia no es que hayamos tenido una gran relación con ella, pero la valoramos, que yo creo que ni ella se lo, se lo llegó a imaginar. Llegamos con esta profesora y ella desde el primer minuto, yo le conté la situación y ella ya estaba por la labor y desde el primer minuto dijo, mira,
Nerea no va a comprar libro. Le vamos a explicar por qué no va a comprar libro como el resto de sus compañeros, pero va a hacer cuarto de la ESO. Vamos a probar a ver qué pasa. Entonces, esta profesora lo que hacía es que ella en casa le hacía un resumen, le quitaba toda la paja del temario y lo que hacía es que solo le seleccionaba lo importante y se lo daba a Nerea en fotocopias, lo que Nerea necesitaba para probar. Y salió fenomenal. Nerea sacaba 7, 8, 9 en los exámenes. O sea, salió fenomenal. Entonces, se le quitó la adaptación en lengua y ya sí había opciones de titular, ¿vale? Qué bien, y entonces tituló. Tituló. Pero eso le costó a esa profesora que la jefa del departamento, que era la profesora que había tenido el año anterior, el curso anterior, le dejara de hablar después de ser de compañeras de muchos años, que todo el claustro o la gran mayoría del claustro, incluido el equipo directivo, se pusieran en contra de ella, incluido el orientador. Y el último día que estuvimos en el centro después de terminar cuarto de la ESO, en la puerta que me lo decía, yo no tenía ni idea de que le habían dejado hasta de hablar a algunos compañeros, incluida esta profesora que no le había quitado la adaptación a Nerea, la que era jefa del departamento, le habían dejado de hablar y lo estaba pasando fatal. Y se le caían las lágrimas a la mujer diciendo, es que creo que estoy haciendo mi trabajo. Y le habían dejado de hablar. Horrible. Eh, Perdona, Situaciones sin te voy a sentido. cortar. Es que hace poco bueno, conozco una orientadora que por hacer su trabajo, como tú estás diciendo, también ha tenido un montón de problemas y al final ha entrado en depresión y está fatal. Claro, ¿Por qué? Por no querer derivar a los niños a especial o por hacer las cosas como la ley dice, sí, pues sí. está teniendo un montón de problemas con los compañeros. Debe de ser que no es tan raro lo que cuentas, No, 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 no. pasa. Es que no tiene sentido. Es que Nerea tuvo apoyo de AT y PT en secundaria, con una pelea horrible sé que repito mucho la palabra horrible, pero es que es la que me viene a la mente, ¿vale? Para tener esos apoyos y tuvo una PT que le pasaba la misma. Es que salía con miedo a la calle porque ella y yo teníamos una relación de que pues me contaba qué situaciones había visto porque luego yo se lo pedía así, por favor, que cuando acabaran las clases, llegara la salida del centro, pues si ella me podía contar cosas que habían pasado, yo por la tarde podía ayudar a Nerea si tenía algún tipo de frustración o se ponía a llorar y yo no entendía por qué ni qué había pasado, porque Nerea a lo mejor lo contaba 2 días después. Ese día simplemente lloraba y no quería hablar y había que ayudarle de alguna forma. Entonces, esta mujer que se portó también fenomenal con Nerea durante todo el tiempo que estuvo en el centro, y igualmente a la que le debemos mucho, pues lo mismo, le decían que por qué tenía que salir a la calle a hablar conmigo, que por qué qué era lo que tanto tenía que hablar conmigo, que dejara de hablar conmigo tanto, que yo era una madre, que no tenía que salir tanto a hablar conmigo a la calle. Y tenía ¿Cómo me, problemas por eso, cómo me suena? sí. Tenía problemas con compañeros, pero lo que me parece aún más grave, con el equipo de orientación y el equipo directivo. Bueno, me parece grave todo, pero vamos, en fin. Es que el equipo directivo y el equipo de orientación que se metan en esas cosas Claro. lo deberían de... Estaban muy pendientes de que habláramos o no habláramos. No sé si es que tenían miedo, porque como yo siempre me estaba quejando y no tenía ningún problema en decir, quiero cita con el inspector. Y así estábamos de vez en cuando, en fin, teníamos unas reuniones muy a menudo con inspección y orientación y todo el tiempo estábamos ahí encima. Y bueno, cuando acabó cuarto de la ESO y se vio que Nerea podía titular, pues se le ocurre la brillante idea al orientador. Bueno, la brillante idea hace un informe psicopedagógico, le pasa ciertas pruebas a Nerea, que por cierto, he de decir que en una de esas discusiones con cómo hacer la evaluación de Nerea para el informe psicopedagógico, yo le decía que por favor le adaptara metodológicamente las pruebas que le iba a pasar, porque entonces sí eran reales, si no, no.
Entonces, él me debatía que no podía ser, que tenía que ser acorde con su edad. Y yo le decía que existía, que si no sabía que existía el Quijote en lectura fácil y que seguía siendo el Quijote, aunque estaba en lectura fácil. Y él decía que no, que si está en lectura fácil no es el Quijote, no es válido. No es válido, o sea, eso me lo ha dicho el orientador del centro, de Isabel Martínez Buendía, de Pedro Muñoz. Me lo ha dicho, que no era que el Quijote adaptado en lectura fácil o cualquier libro literario adaptado en lectura fácil no es igual. No es igual. Bueno, pues le pasó su informe, le hizo su informe a su manera, y entonces que ahí es donde puso que Nerea había, en ciertos momentos, había mostrado agresividad. Y en ese informe y el dictamen, no estábamos, claro, los primeros informes psicopedagógicos, que yo ni recuerdo haberlos firmado en primero de primaria o en 5 años cuando iba a pasar a primaria, los firmaría, pero no han sabido sacármelo, no han podido sacármelo, es decir, no sé qué pasaría de aquel informe. Y ese informe sí me lo leí antes de firmarlo, no me fié solo con lo que él me contaba. Entonces, nosotros dijimos, su padre y yo, que no firmábamos el informe y el dictamen. El dictamen no lo íbamos a firmar. Y decía que eso no podía ser. ¿Cómo no íbamos a firmar el dictamen? El dictamen decía que Nerea, la recomendación de orientación era que Nerea hiciera una FP adaptada de comercio. Y yo le dije, porque claro, al decir de comercio a mí me sorprendió, porque para nada tenía que ver con los intereses que tenía Nerea o que mostraba Nerea. Yo le pregunté, ¿tú le has preguntado a Nerea si quiere comercio? Y dice, no, luego ya se lo contamos. O sea, Vamos, ya está. Más sí, da, ¿no? es igual que si pongo una silla aquí y así eso, pues le pongo el cojín. Eh, como un mueble. O sea, Nerea no tenía que contar. No tenía No, voz, no, nos lo no contaban a nosotros quería. porque teníamos que firmar, si no, ni eso. Entonces, pues firmamos que no, aquel dictamen, y firmamos que no, y además en las observaciones firmamos porque se vulneraba lo primero la convención. Bueno, pues en aquel momento ya teníamos ciertos conocimientos de legislación y los aprovechamos. Y bueno, lo firmamos con todo aquello. Y a los pocos días me llaman de inspección, me llama el inspector, 1 hora y cuarto de conversación al teléfono, intentando convencerme de que mi hija tenía que estudiar lo que el orientador decía, porque era el profesional y el técnico y era el que sabía lo que mi hija necesitaba. Y yo le dije que no, claro. Yo le dije que Nerea tenía discapacidad, pero eso no significaba que no pudiera decidir. Y Nerea había decidido estudiar otra cosa y su familia lo único que iba a hacer era defender sus derechos y acompañarla. Pero la decisión era de ella. Y luego contando con la barbaridad de la propuesta de comercio, de FP adaptada de comercio, que nosotros que vivimos en un pueblo pequeño, que además no hay FP, aquí en el instituto no hay FP, solo hay un instituto, y la propuesta llegó a proponernos que como el centro más cercano en el que podía hacerlo era en Valdepeñas, sí, Valdepeñas, estaba a 99 kilómetros, pues que a lo mejor había llegado el momento en que por las necesidades de Nerea la familia se tenía que partir en 3 semanas, de lunes a viernes. Y a lo mejor yo me tenía que ir a acompañar a Nerea y estar allí de lunes a viernes, y tengo otra niña pequeña que tiene ahora 7 años, y que su padre se quedara aquí con la niña pequeña. Claro, Era la es os planeaba la vida no solo a Nerea, Totalmente. sino a Yo recuerdo todas. a mi marido que lo miró y le dijo: "Mira, voy a hacer como que no he escuchado lo que has dicho, porque esto ya, se pasa, esto ya es demasiado". Es Y bueno, como te digo, pues después de eso me llamó el inspector intentando convencerme de aquello, y yo le decía: "Vamos a ver, Nerea va a titular". Nerea por aquel entonces quería hacer bachillerato, ella quería intentar hacer la vía de bachillerato con las opciones que la legislación le daba, es decir, la fragmentación, la posible exención de alguna materia, y eso decían que era inviable, que Nerea en bachillerato no iba a tener ningún apoyo, no iba a tener nada. Digo, pero bueno, lo que tiene que tener es el apoyo del profesorado, que es quien le tiene que apoyar y hacer las adaptaciones metodológicas, que eso, que en bachillerato imposible, que no podía ser, que bueno, pues
Pues eso, nos decían que nada, que tenía que irse a comercio y que incluso en una reunión, porque hablando de esto, tuvimos varias reuniones con inspección, tanto aquí en el centro educativo como en su despacho que está en Ciudad Real. Y recuerdo un día allí en su despacho que decía que nosotros somos sus padres. Y como sus padres que somos y ella una persona con discapacidad, teníamos que decidir qué era lo que Nerea tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Y yo le dije, vamos, nosotros le dijimos que estaba diciendo, que se estaba saltando todos los derechos que mi hija tenía. Estaba vulnerando la convención, pero de arriba abajo, no solo en educación, de arriba abajo. Y bueno, pues él no, en aquel entonces dijo, no, pero bueno, vamos a ver, vamos a ser realistas. Una cosa es la legislación y otra muy distinta es la práctica. Hombre, ¿Cómo me claro. puede decir eso un inspector en su despacho? Con una carpeta que llevaba yo así de legislación y otra así de trabajo de Nerea para que viera que no se le había hecho ningún tipo de adaptación metodológica. Y, y aún así, con la legislación en la mano, que la sacamos los dos, es la suya, que era la misma, porque era la misma, el decreto de inclusión. Y aún así, sacando la legislación y comprobando, y aún así, claro, cuando yo ya no tenía más remedio que admitir que la legislación sí lo decía que es que, bueno, que la legislación es una cosa, pero la práctica es otra. Un inspector que está para velar que se cumpla la legislación, pues ese señor ha estado hasta este curso pasado siendo inspector y no pasa nada. Y digo ha estado hasta este curso porque después de todo aquello, nosotros nos reunimos con el delegado provincial, pero es que es más, es que fuimos a la Dirección General de Inclusión Educativa en la Consejería de Castilla-La Mancha. Y bueno, no había manera, no había manera, porque todos ellos son técnicos, saben mucho y son los que tienen la última palabra. Y no había manera de sacarlos de ahí. Y no hubo manera. Yo recuerdo la No, semana, no hubo manera. La no semana hubo. antes, no, Nerea empezó bachillerato porque somos muy cabezotas con la lucha de los derechos. Es que somos así, esta familia somos así de cabezotas con la lucha de los derechos, tanto Nerea como nosotros. Y ella quería y nosotros la apoyamos. Y se matriculó porque tenía derecho a matricularse, tenía su título de la ESO, se podía matricular donde quisiera, en FP o en bachillerato. Y hicimos la matrícula de bachillerato. Y nuestra sorpresa es que, habiéndola hecho en fecha y forma, llegamos al centro educativo y Nerea no aparece en los listados de los profesores. Y cuando preguntamos, resultó que la matrícula de Nerea no aparecía por ningún lado. Porque Nerea es que como era ASNE, alumno con necesidades educativas especiales, pues no tenía por qué aparecer en ningún listado. Y no aparecía. Nos costó mes y medio conseguir que Nerea apareciera en los listados. Porque, claro, con la copia de la matrícula decíamos, sí, pero es que está aquí. La matrícula está aquí. Y vosotros me la habéis sellado. Al mes y medio conseguimos que con inspección, delegado, consejería de educación y demás, conseguimos que estuvieran los listados. Ya habíamos hecho la solicitud de fragmentación y nos la denegaron. Nos contestaron en octubre, después de haberla incluido en los listados, a la semana siguiente, a finales de octubre, nos contestan que no se le puede hacer fragmentación y que además exención no tiene cabida porque las únicas exenciones que se hacen en educación son en educación física. Se ve que deben ser las únicas discapacidades que hay, que son físicas. Entonces era imposible. Entonces optamos porque como Nerea, según la legislación, tenía 4 cursos para hacer los 2 cursos de bachillerato, según el decreto de inclusión de Castilla-La Mancha, pues optamos por, ella decidió qué asignaturas coger y solo se cogió 4 asignaturas de bachillerato y las demás, pues bueno, pues se suspenden y el curso que viene se hacen. Y bueno, aquellas 4 asignaturas, aquellos meses hasta la pandemia, porque coincidió cuando nos cerraron, empezó la pandemia. La semana de antes nosotros fuimos a la Consejería de Educación, nos reunimos con todo el equipo de asesores que tenía la Directora General de Inclusión Educativa, que la palabra es que me río de ella, Directora General de Inclusión Educativa. ¿Y no incluye?
pues ya ves tú. Y me acuerdo que me llevé una carpeta considerable, me parece que fueron unas 300 hojas de trabajo que había hecho Nerea, para que vieran que no había ningún tipo de adaptación metodológica, que no se habían tomado ninguna de las medidas en las 4 asignaturas que se presentaban. Y antes de subir a la reunión, yo lo que hice fue registrarlas en el registro, ponerles sello de entrada a todas las fotocopias, que me dio pena el chaval del registro porque estaba ya el pobre agobiado. Y solicitamos a la vez, con un abogado, hizo una solicitud de que queríamos que se revisara la situación de Nerea y demás. Bueno, pues a día de hoy, eso fue en 2020, en marzo, el 5 de marzo del 2020, a día de hoy no nos han contestado todavía. Entonces, pues imagínate. Por suerte y por desgracia, digo por suerte para nosotros, porque la situación de la pandemia llevó a Nerea a ver que era muy complicado con la situación que había de profesorado, la poca implicación, poca empatía y voluntad que había. Y bueno, pues entonces, de casualidad apareció un FP en televisión de panadería y tal, y como a ella le gusta mucho elaborar dulces y pan, pues se decidió por matricularse en un FP, grado medio. Claro, y entonces empezamos con la búsqueda del centro. Encontramos un centro en Móstoles, en la Escuela de Hostelería, y se matriculó allí y se fue a hacer el primer curso allí, el curso pasado. Todo iba fenomenal. Ella hizo la matrícula por discapacidad, marcando su casilla de discapacidad, presentando todos los informes del centro base, le llamamos aquí, que es donde evalúan el grado de discapacidad. Y bueno, presentando todos los informes y papeles que teníamos sobre eso. Bueno, pues a la profesora no le habían dado ningún informe de eso, desde, no sé, secretaría o quien correspondiera al hacer la matrícula, no sabemos, no le habían dado ningún informe, pero bueno, todo iba bien, iba sobre ruedas, Nerea sacaba muy buenas notas en los exámenes, no había problemas, hasta que de repente un día en marzo Nerea se agobia porque tienen que apuntar unas cosas en una libretita que les estaban dictando, les estaban diciendo, y Nerea no tenía boli. Se lo pide a una compañera, pero por la situación de la pandemia, pues la compañera le dijo, mira que no te puedo dejar mi boli, es que no, pues no te lo puedo dejar. Entonces Nerea se puso a llorar y pidió que si por favor ese día, que iba por la tarde, si por favor se podía ir, el resto de clases se podía marchar a casa. Y bueno, pues ahí saltó la chispa, porque ahora ya Nerea ya no era normal, entre comillas, porque había tenido un día una crisis, había llorado por esa situación. Y entonces, a partir de ese momento, antes de mandarle las notas de la segunda evaluación, la tutora me llama a mí y me dice que no nos asustemos cuando lleguen las notas, pero que Nerea han pensado que repita curso. Y yo le dije, pues bien, si está aprobando los exámenes muy bien y tal, ¿y por qué? Y dije, mira, te voy a ser sincera, le vamos a poner todo suspenso porque tenemos que justificar de alguna manera que tiene que repetir curso. Y si le ponemos aprobado, no tenemos forma de justificar que repita curso. Y queremos que repita curso porque a día de hoy no tenemos ninguna empresa, convenio con ninguna empresa en nuestra escuela que acepte personas con discapacidad. Así. Y le dije, pero tú te has dado cuenta de lo que me estás diciendo. Sí, sí, no, pero mira, yo lo siento mucho, pero esta es la realidad. Y le dije, vale, no pasa nada. Quiero una reunión con la jefa de estudio, la persona responsable que controle el tema de las prácticas en los convenios con las empresas y bueno, pues ya tomaremos medidas. En aquel momento Solcon nos echó una mano y un pie, nos ayudó mucho, le envió un escrito al centro, que aquello les dolió una barbaridad, exigiendo, pidiendo que no se vulneraran los derechos de Nerea y se les diera las mismas oportunidades que al resto de compañeros.
Y bueno, pues al final tuvieron que aprobarla. Tuvieron que aprobarla porque ella sacaba buenas notas. Pero claro, seguíamos sin tener empresa. Entonces, al final, por medio de 11, ellos llegaron a la conclusión de que podría ir a un hotel de Ilunion, porque mira, porque es que allí es el mejor sitio porque no trabajan personas con discapacidad. Y allí es donde mejor va a estar, donde mejor la van a comprender y donde mejor va a estar. Que no había tenido, los compañeros de FPs han estado con ella fenomenal. De hecho, la sorpresa que ella se llevó cuando en septiembre le dicen que les dé su número de teléfono para meterla en el grupo de WhatsApp, ella estaba alucinando porque nunca, nunca le había pasado eso. En la ESO, en el instituto de aquí, había profesores que incluso daban, mandaban algunas cosas a través del WhatsApp o daban alguna directriz a través del WhatsApp que tenían en clase y Nerea no se enteraba porque nunca la habían incluido en los grupos de WhatsApp. Entonces ella estaba encantada con sus compañeros, tiene muy buena relación y se lleva fenomenal. Pero bueno, pero habían decidido que Nerea no podía relacionarse, no podía estar en una empresa cualquiera, tenía que ser una empresa que fuera de personas con discapacidad, que no tengo yo nada en contra de esas empresas, al revés, creo que hacen una labor impresionante. Pero vamos, que seguíamos en nuestra línea, que Nerea quería seguir el itinerario ordinario. Entonces, pues optamos por exigir que no tuviera que ser una empresa que fuera solo con personas con discapacidad, que fuera cualquier otro tipo de empresa. Y nos dijeron que, bueno, pues que nos pusiéramos nosotros manos a la obra y la buscáramos nosotros. Así es que así lo hicimos. Empezamos a buscar empresa y, bueno, ha resultado muy, muy, muy difícil, hasta el punto de que Nerea no encontró empresa hasta noviembre. Pero es cierto que ahora empezó en noviembre en una empresa, estamos a unos 40 o 50 kilómetros de casa, pero que se están portando con ella de maravilla, pero no tratándola de pobrecita ni de, ay, que tiene discapacidad o no, es una más del centro de trabajo. La tratan como una más, una compañera más. Y está muy contenta y fenomenal. Es decir, que con lo del centro de trabajo estamos muy contentos, pero al centro educativo no les terminaba de convencer. De hecho, son tan profesionales que a día de hoy, que estamos ya casi en marzo, aún no se han dignado a llamar al centro de trabajo a preguntar qué tal está Nerea y qué tal va Nerea en el trabajo, si está siquiera acudiendo al centro de trabajo. Que es la indignación que tiene su jefe, como dice Nerea, es la indignación que tiene la empresa, los responsables de la empresa, porque dicen, es que me dijeron que nos poníamos en contacto en 2 semanas, como no me llamaban, yo los llamé, dejé un recado en noviembre, estamos hablando de noviembre. Y a día de hoy todavía no le han dicho nada, ni le han, vamos, y mucho menos ir al centro de trabajo a ver cómo lo hace Nerea. No, yo los espero en junio, cómo van a poner las notas y cómo van, si no han tenido ninguna coordinación con el tutor de la empresa. ¿Cómo lo van a hacer? Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, contando que la idea de ellos cuando pretendían que fuera al Hotel de Ilunion, porque allí no elaboraban nada de panadería y pastelería, que ya lo que se había estado formando el primer curso, lo único que hacían era descongelar y calentar. Y yo les dije, bueno, ¿y cómo la vais a evaluar? Y decía, bueno, no hay problema, eso no te preocupes, que aunque esté pelando patatas, nosotros si allí nos dicen que bien, pues la probamos en panadería. Digo, muy bien, claro. ¿Y saldrá igual de formado que sus compañeros o qué? Una discriminación en toda regla. Totalmente, totalmente. Bueno, pues en ese proceso estamos, ahora está haciendo segundo de la ESO y está súper ilusionada porque por fin va a llegar a su objetivo. Y es que el próximo curso quiere hacer técnico de educación infantil, que es un grado superior. Qué Y bien. desde, Ojalá lo hagas. Sí. desde que iba a primaria, terminando primaria, su objetivo ha sido ese. Nos da igual si lo consigue o no, pero nosotros tenemos que estar al lado, acompañándola, sin ningún derecho a decidir sobre ella, porque no lo tenemos. Es su vida y ella, como cualquier estudiante, tiene que decidir que, porque yo le decía en aquel momento al inspector, le decía, pero ¿tú te ves capaz de decidir sobre lo que tu hijo quiere estudiar? Y me decía, no, pero es que no es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. No es lo mismo. Él decía, no es lo mismo. Sí, 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 es lo mismo. Y es lo mismo, sí. Es lo mismo. Entonces está muy, como te digo, está muy ilusionada con eso.
El viernes tiene la primera entrevista, va con el centro educativo al que va a ir, para conocer el centro y conocer a la tutora. Se encargó ella misma de llamar al centro y pedir la cita y organizarlo ella. Yo solo pregunté si me podía ir. Y sí, dice que por supuesto, sí, me puedo ir. Más que nada es que la tengo que llevar porque no está en la misma localidad, ¿sabes? Y bueno, yo no sé, trasladar que a pesar de que el camino es muy duro, es muy complicado, muy difícil, que se pueden lograr las cosas. Y en nuestro caso personal, en nuestra experiencia, es cierto que se pueden conseguir, pero no gracias a la mayoría de profesionales con los que nos hemos cruzado. Digo a la mayoría porque no han sido todos, como he nombrado antes, algunos que sí que han trabajado bien, y si no han podido trabajar bien porque no han tenido formación por desconocimiento, por lo menos han tenido empatía y voluntad y lo han intentado. Y eso es importante. Eso es importante, que las familias no nos encontremos siempre con la misma barrera, continuamente con que no van a ser capaces, no van a poder, es que no va a poder, pero ¿quién no va a poder? ¿Vosotros prepararle lo que necesita o ellos? A ver si es que los que no sabemos somos los demás. Y no. Recording is on. Sí, sigue, Mari Carmen, que se había cortado, perdona. No, eso, que lo que quería trasladar es que es posible, que tenemos que luchar por los derechos de nuestros hijos y los que ya hemos pasado. Yo me siento, yo soy presidenta de una asociación que tenemos aquí y yo me siento en la obligación como persona de contarle a las familias que vienen detrás cuáles son sus derechos. Intentar por todos los medios involucrarme en la medida que ellos lo acepten y me dejen para que no se vulneren sus derechos. Porque es que no lo puedo soportar. O sea, es superior a mí. No puedo tolerar y soportar, si yo puedo ayudar, que se esté vulnerando los derechos de ciertas familias. De ciertas familias, no, de cualquier familia. ¿Vale? Porque al día de hoy todavía nos encontramos con alumnado que va a pasar a 3 años y el dictamen que viene, en la resolución que viene de la consejería es adaptación curricular significativa, pero si no habéis trabajado ni un minuto con él, no habéis trabajado. Directamente no sé, él no puede y ya claro, está. o sea, les cuelgan la etiqueta. Fíjate, hasta qué punto les llega y les duele la etiqueta que mi hija el otro día me decía, hablando de la visita a este centro nuevo que tiene que ir el viernes, me decía, mira, estoy pensando que no vamos a decir que tengo discapacidad. Y digo, Nerea, pero es que tú no te tienes que avergonzar de eso, no hay por qué ocultarlo, es una condición más, como yo puedo necesitar gafas y ya está, y otra persona necesita una garrota para andar, yo qué sé, cualquier cosa. Y decía, ya, pero es que si digo que tengo discapacidad me cuelgan la etiqueta, mamá. Es que a lo mejor es mejor que no lo diga. Y claro, y te pones a analizar toda la situación que se ha pasado y dices, jolín, es que lleva razón. Y lleva razón. Con todo lo que ha vivido, lleva razón. Claro, es que lleva razón, pero ¿hasta qué punto nos lleva todas esas situaciones a que uno se tenga que esconder de su condición, de cómo es? De cómo es. Y te lleva a pensar de decir, ¿y si lo escondo? A lo mejor así me tratan como uno más. Ya. ¿Sabes? Qué duro tener que decir Claro. eso, que pensar eso. Claro, es difícil. Y ya digo, hay familias que a día de hoy están entrando en 3 años y en primaria y les están haciendo de pasar lo mismo que pasamos hace 17 años cuando entró la mía, cuando entró mi hija. Y sí, se ha avanzado. Hay que reconocer que en legislación hemos avanzado. En mi opinión, no respeta la convención como debe de respetarla y probablemente a esas legislaciones habrá que, tanto estatal como por comunidades, hay que darles vueltas, porque aún siguen vulnerando muchos derechos, porque partiendo de la base que se sigue permitiendo la segregación, porque para mí es una segregación las aulas específicas y los centros de educación especial, creo que eso hay que darle otra vuelta y enfocarlo de otra manera, y llevar los profesionales que necesita el alumnado, llevarlos a los centros ordinarios y convivir todos juntos, porque si yo recuerdo, yo me voy a, no sé, Belén, quizás hablo mucho, me estoy alargando. No te preocupes, sigue. Yo recuerdo mi etapa educativa
de primaria y después, y yo no recuerdo convivir en el centro educativo con personas con discapacidad. Yo no sé, yo tengo 47 años, no sé si la gente de mi generación recordará haber convivido con personas con discapacidad. Es que ni se lo planteaban. Claro, Claro. ni se lo planteaban. Además que yo recuerdo que en quinto o sexto de primaria había una chica que tenía dificultades. Yo entendía que tenía dificultades porque suspendía todos los exámenes, pero ya está. Quiero decir que después de suspender todos los exámenes, ella era una más. Y de repente, un día dejó de ir, no sabemos por qué. Ahora ya sí. Ah, Ahora ya sí sé por qué, pero entonces no supe por qué. Simplemente esa chica dejó de ir. Y cuando se preguntaba por ella, decían, no, es que ella no va a venir más aquí. Esta ha ido a otro cole más chulo, que le viene mejor a ella. Claro, ahora claro. ya. Y a lo que quería ir con eso es que si yo no estoy acostumbrada a convivir con personas con discapacidad y seguimos en esa situación, el panadero del futuro, el médico del futuro, el maestro del futuro, seguirá viendo normal que las personas con discapacidad estén aparte. Pero estén aparte no solo a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social, Todo. porque como que hay que juntarlos a ellos, porque los demás ya somos de otra manera. Entonces a ellos los juntamos, que ellos se relacionan mejor entre ellos, que esas otras frases que he oído yo por Mm, ahí, ¿sabes? Se relacionan mejor entre ellos y además, que eso me chirría, además son felices. claro. Muy felices. Sí, son muy felices, son muy felices. Y que conste que esto no es juzgar a las familias que deciden o les empujan, como decíamos, a ir a educación especial, porque no me puedo permitir juzgar a esas familias, porque sé que se pasa muy mal, que es muy complicado, que es muy difícil seguir adelante y te lo ponen muy, muy, muy difícil. No me puedo permitir ese lujo, para nada, para nada. No estoy juzgando a las No, familias, no, aquí no, nunca se juzga para nada. a las familias, ni muchísimo menos. Nada, nada, porque o no les queda otra opción o les empujan, como hemos dicho, o no ven otra salida. Y entonces por eso se ven en esa situación y lo que tenemos que hacer es normalizar, normalizar. Yo recuerdo como, claro, pues como siempre intentas implicarte en todo lo que puedes del centro para estar, tener conocimiento de todo y además porque te gusta ayudar, pues recuerdo estar como representante de AMPA en un consejo escolar y llegó un padre y me dijo: "Mira, pues una madre". Llegó la madre y me dijo: "Mi hijo no puede ir a una excursión que va a hacer el centro, porque resulta que van a ir a". Le dijeron que sí, al chaval le dijeron que sí, le dieron la autorización para que la firmaran los padres, como al resto de compañeros y compañeras. Los padres la firmaron, le dieron el dinero para pagar la excursión y unos días antes de ir a la excursión llaman a los padres y les dicen que no puede ir. Que no puede ir porque es que han pensado que es una excursión, era al parque de atracciones y que es muy complicado que se porte bien. Y como no tienen apoyos suficientes personales para que vayan con el alumno, los padres no podían dejar de trabajar, que fue la propuesta que les dijeron, que se fuera uno de ellos, pues el chico no iba a la excursión. Entonces yo aquello lo llevé al consejo escolar. Y aún hoy me duele recordar aquella sesión de consejo escolar donde todo el profesorado que había, el equipo directivo, la persona que daba religión en aquel momento, pero es más, la persona representante de los padres, que además era miembro del AMPA, se pusieron en contra mía porque la única que no entendía la situación era yo, porque era normal que ese niño no fuera de excursión con sus compañeros, porque yo planteaba, bueno, si hemos decidido que el parque de atracciones va a ser demasiada estimulación para el chaval y lo va a pasar mal y lo vamos a pasar mal todos, no organicemos una excursión al parque de atracciones. Claro, si Tenemos un ese centro se educativo va a quedar público, fuera, ¿por qué organizamos claro, excursiones? estudiando educación secundaria, que es obligatoria, y jolín, la persona que estaba dando religión en aquel entonces organiza la excursión al parque de atracciones. Es que ni se preocupan en conocer a los chavales cuando están organizando las cosas, porque ahí se demuestra que son totalmente invisibles en el centro. Totalmente. Son invisibles. No se cuenta con lo que, con ellos, con la situación de ellos, cómo lo podemos hacer para que todos podamos.
estar incluido. Por eso no hay inclusión. Llamémoslo integración, yo creo que ni eso, pero bueno, llamémoslo integración porque, vale, ahí están dentro del centro con ellos, pero inclusión, para nada. Muy lejos de llegar a la inclusión, muy lejos. Se ha avanzado mucho en educación, en legislación. Sigo diciendo que no es la ideal y que queda mucho por hacer. Hay personas que ya se están involucrando, que tienen voluntad, que quieren, que a pesar de no tener la formación inicial que deberían, se están preocupando de formarse. Pero hay otros muchos y muchas que no, Que no quieren. que no quieren, que No, no quieren. no quieren a nuestros hijos. Lo que Exactamente, les estorban. exactamente. Y ya ni te cuento de la madre cojonera. Exacto. Perdón por la palabra. O De sea, la mala, porque si algo. yo sé que era, perdón por la expresión, la mosca cojonera que iba todos los días al centro a dar la lata. Yo también he sido muchos años así. Sí, Pero sí. bueno, yo siempre. Pero estoy orgullosa Exacto, yo también. Estoy muy orgullosa porque he luchado por los derechos de mi hija y si hubiera hecho caso de aquella primera bandeja de pasteles que me ofrecieron y de todas las muchas situaciones y comentarios que me han hecho después, no estaríamos en el punto que estamos. Bueno, me ha encantado escucharte, Mari Carmen. Para ir cerrando, yo quería una pregunta solo. ¿Qué le dirías a las madres que empiezan ahora, con 3 añitos, con 4, con un diagnóstico? ¿Tú Yo qué le, les, yo después les de tu diría, recorrido que es, yo les diría que primero, que creo que es muy importante, permitirse, a lo mejor no gusta la palabra que voy a decir, pero permitirse pasar el duelo del primer diagnóstico. La primera vez que te dicen tu hijo tiene dificultades. No pasa nada por llorar, no pasa nada por pasarlo, pero hay que levantar la cabeza y decir que tu hijo es lo más importante y hay que luchar por los derechos de nuestros hijos, porque por mucho que nos digan siempre, es que nosotros queremos lo mejor para tu hijo, no. Nadie va a querer lo mejor para su hijo como una madre o un padre, nadie. Entonces, que por favor no dejen de luchar por los derechos de sus hijos, que se asesoren de las personas que tengan cercanas o que, bueno, yo no tengo ningún problema en que si alguien me quiere llamar o escribir, ningún problema, pero por favor que intenten guiarse y asesorarse porque no pasa nada por pedir ayuda, que todos hemos pasado por ahí. No pasa nada y ojalá y en los inicios yo me hubiera encontrado con alguien que hubiera pasado ya por esto y que hubiera ofrecido esa ayuda. Porque hay que no tengan miedo a preguntar y que sepan que sus hijos tienen derecho a estar incluidos como el resto de la sociedad y que forman parte de esta sociedad, pese a que muchos quieran que estén aparte. ha sido un placer escucharte? Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Adiós.